en Hechos 29, plantación de iglesias con oralidad, y estamos ya en la lección número 6, ¿sí? Lección número 6 en esta mañana que vamos a compartir. La lección número 6 tiene como título Mapeo e investigación de la fuerza de cosechadores y del campo de siega. Aquí ya empezamos desde esta lección número 6, 7 y en adelante a introducirnos de una manera mucho más seria en esta materia en cuanto a lo que hace a la investigación del lugar donde vamos a trabajar y de la fuerza de obreros que necesitamos para esta tarea. Como ustedes van a ver en la próxima lección, ya hay mucho trabajo para hacer. Hay muchas áreas donde investigar, muchas preguntas para hacer en el lugar donde queremos plantar o en el grupo de enfoque, como lo llama el autor, en donde queremos iniciar un movimiento de plantación de iglesias. Y en esta lección viene un primer elemento clave para el autor, importante, una herramienta que nos va a ayudar primero a analizar previamente la zona donde vamos a trabajar, pero después de forma continua haber reflejado en una imagen el avance de la obra que vamos realizando en ese lugar. Y esto nos va a ser de gran ayuda, va a ser de ayuda para orar, de ayuda para visualizar lo que estamos haciendo, va a ser de aliento, va a ayudar de ubicación para ver cuáles son los lugares donde tenemos que enfocar porque nos está faltando trabajar en esos lugares. Vamos a ver que esta herramienta que el autor nos presenta, si bien es conocida y es simple, él nos la va a presentar como una herramienta que nos va a ayudar mucho en la tarea que vamos a realizar y la tendríamos que incorporar. A la vez, en esta materia ya el autor va a hacer referencia a tareas que teníamos que haber hecho en la clase pasada. Por eso insisto en que si usted quiere realmente hacer esto con seriedad, vaya completando el manual paso por paso, ya sea en un cuaderno, ya sea en un archivo de Word, usted vaya lección por lección contestando todo lo que el autor va pidiendo que hagamos en la práctica, tanto las tareas como los ejercicios que hay que hacer en el campo, para que esto realmente te vaya colocando a vos en el área de la práctica, ¿sí? Este es el área donde realmente vos vas a poder ver resultados a través de esta capacitación. En esta lección 6 el autor nos está invitando a que debemos saber exactamente dónde vive la gente que queremos alcanzar, ¿sí? Y debemos saber de dónde vendrán los recursos humanos necesarios para la tarea de plantación. El autor entonces ya hace referencia a la lección anterior, que espero que la tengas hecha, donde usted anotó en la lección anterior la cantidad de pueblos o comunidades donde está su grupo de enfoque. En la lección anterior habíamos visto la importancia de definir un grupo de enfoque y de ver cuántos pueblos o comunidades hay en ese lugar, qué cantidad de habitantes hay en ese lugar, para nosotros poder enfocar y llegar a sacar la cuenta de cuántas iglesias es necesario plantar. Si usted estuvo en la lección anterior, vio que vimos un ejemplo de cómo se puede armar un plan de trabajo detallando la cantidad de pueblos y comunidades que necesitamos alcanzar y la cantidad de iglesias que es necesario plantar en esa zona para que realmente un movimiento de plantación de iglesias ponga a cada persona con el alcance del evangelio cerca de su hogar. Entonces, la herramienta que el autor nos presenta es que nosotros trabajemos con un mapa, ¿sí? Con un mapa de la zona donde vamos a trabajar. Actualmente hay muchas herramientas para esto, hay herramientas en papel que uno puede conseguir en la municipalidad de la zona donde estamos o en la provincia. También tenemos todas las herramientas de internet para poder tener un mapa. Lo importante de tener un mapa es que una de las cosas importantes del mapa es que el mapa llegue a determinar cuáles son las zonas y las manzanas de la zona donde vamos a trabajar. Esto es importante, no nos sirve un mapa que nos esté mostrando las montañas o la zona de campo del lugar o el relieve del piso, del terreno.
necesitamos un mapa que nos delimite las manzanas del lugar donde vamos a trabajar, para que podamos nosotros ahí volcar información que nos va a ayudar en el trabajo de la plantación de iglesias o el inicio de movimientos de plantación de iglesias. Por eso esto tiene que ver con el mapeo de la zona donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, la primera herramienta que nos invita a tener es un buen mapa. Esto, por ejemplo, es un mapa de la zona donde yo vivo, ¿sí? Y es un mapa que cumple el requisito porque es un mapa que llega a mostrar las manzanas, ¿sí?, del lugar, y yo podría identificar una determinada manzana donde hay una iglesia, donde hay una organización cristiana, donde hay una escuela, donde hay un negocio importante, ¿sí? Yo lo puedo ir determinando ya que tengo las manzanas dentro de este mapa. Esta es la herramienta que necesito, y la necesito por 3 motivos, ¿sí? Según el autor, yo puedo usar un mapa o puedo usar 3 mapas. Si quiere tener 3 copias para tener toda la información separada, usted puede tener todo separado, y otros prefieren colocar toda la información en un solo mapa. Hágalo como usted quiera, pero tenga como mínimo un mapa de la zona donde va a plantar. Y hay tres elementos fundamentales que usted tiene que señalar en ese mapa. Está bueno que los pueda señalar con algún icono o alguna imagen donde usted sepa que esa imagen está señalando eso, de tal manera de que cuando mire todo el mapa grande del lugar donde usted va a trabajar, pueda identificar rápidamente estos 3 elementos. Uno de esos elementos es poner en el mapa cada pueblo o comunidad donde su grupo de enfoque reside, donde está, ya sea una etnia, ya sea un grupo que usted ha decidido alcanzar determinado, como podrían ser, por ejemplo, los gitanos, ¿sí? O pueblos o comunidades geográficas que usted está queriendo alcanzar dentro de esa zona. Si usted va a hacer un movimiento de plantación en una provincia, por ejemplo, entonces usted tendría que apuntar a señalar cada pueblo o comunidad que usted quiere alcanzar dentro de ese movimiento de plantación. En segundo lugar, va a señalar en ese mapa cualquier iglesia u organización cristiana que existe en esas áreas donde su grupo de enfoque vive, donde usted quiere plantar, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Bueno, para 2 elementos importantes. Primero, el tema de las alianzas. Tal vez puede haber iglesias cercanas al lugar donde usted quiere plantar, y de ahí usted podría hacer alianzas con esas iglesias o organizaciones cristianas para trabajar en conjunto con algunos obreros de esa iglesia o organización cristiana en este movimiento de plantación. Y el segundo es que este paso le va a dar el dato de qué pueblos o barrios no tienen iglesia en su zona, ¿sí? Entonces, el colocar, hacer una investigación de caminar todo ese mapa, yo tendría que ir caminando por todo este lugar, recorriéndolo. Lo mejor es caminando, porque caminando yo puedo ir más detalladamente mirando cada lugar y ver qué es lo que hay, y de hecho que la gente me pueda ir viendo y conociendo, y de hecho puedo ir incluso empezando a relacionarme con la gente del lugar. Y este paso me va a permitir ya tener 2 datos claros: dónde puedo encontrar iglesias o organizaciones cristianas con las cuales hacer alianza para este movimiento de plantación, y en segundo me va a determinar en cuáles de esos barrios no hay iglesia directamente, con lo cual se podrían considerar como focos primarios, ¿sí?, como más importantes o imprescindibles en nuestro movimiento de plantación. Apuntar primero a aquellos lugares y barrios donde no hay una iglesia. Y en tercer lugar, el autor nos invita a marcar en este mapa los lugares de resistencia espiritual que existen en esta zona donde vive la gente que queremos alcanzar. Y esto tiene que ver con templos, con mezquitas, con altares, con cantinas, lugares de prostitución, etcétera, que marcan lugares donde hay una resistencia espiritual fuerte y que nos va a permitir estar orando especialmente por esos lugares, y de hecho esos lugares también nos va a ir mostrando el avance del trabajo que vamos a hacer en la medida que empecemos a realizar nuestro trabajo. Entonces, tenemos por lo menos 3 elementos que marcar en este mapa
de la zona donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, tenemos las comunidades para marcar en cada lugar, señalar claramente los barrios o pueblos o comunidades que vamos a alcanzar. Esto nos va a dar, ya teníamos la cantidad en la lección anterior, ahora tenemos la ubicación, ¿sí? De dónde están, de las distancias de una de otra. Tenemos también las iglesias que hay en esta zona, con lo cual ya conocemos también con quiénes podemos hacer alianza o en qué zonas no hace falta hacer enfoque porque ya hay una iglesia constituida, y esto nos va a dejar en limpio cuáles son los barrios o pueblos o comunidades que no tienen iglesia, y esos pasarán a ser nuestro foco más importante. Y en tercer lugar, los lugares de resistencia espiritual que hay en cada uno de estos lugares, para que en la medida que vayamos haciendo el trabajo nosotros podamos ver el avance del Evangelio también en cómo afecta estos lugares de resistencia espiritual. Entonces tenemos hasta aquí tres elementos claves para marcar en nuestro mapa, que nos va a dar un dato importante del trabajo que vamos haciendo, y también nos va a ayudar para el balance, la evaluación mensual que vamos a ir haciendo del trabajo de plantación, ¿sí? Cuando nosotros podemos en este mapa empezar a volcar datos significativos del avance, ¿sí? Por ejemplo, de cuando se van formando grupos pequeños en cada zona, de cuando ya se abre una comunidad que sea de más de un grupo pequeño, cuando se planta una iglesia conformada por 4 o 5 grupos pequeños. Todo esto, si nosotros lo podemos ir volcando en este mapa, ¿sí? Evidentemente nos va a dar una ayuda visual para la oración, una ayuda visual de aliento para ver cómo el trabajo va avanzando, una ayuda visual de lo que falta hacer, ¿sí? Al ver cómo vamos avanzando con la apertura de grupos pequeños y células en cada lugar, vamos a poder entonces también ver cuáles son las zonas donde tenemos que enfocar más el trabajo porque no estamos viendo el fruto que esperábamos. Entonces, hay muchas herramientas de información, de aliento y de oración específica que este mapa nos va a ir brindando en la medida que sea un mapa que nosotros continuamente lo estemos actualizando. Por ejemplo, si en una semana abrimos 2 grupos pequeños, bueno, señalaremos los 2 grupos pequeños ahí con algún icono, una casa o un grupo de personas, saber que en esa zona ya tenemos un grupo pequeño. Y así, cuando cada obrero va informando, cada miembro del equipo de plantación va informando el trabajo, todos podemos ir viendo en un mapa cómo se va generando el trabajo de plantación de nuevos grupos pequeños, y todos vamos viendo realmente claramente cómo la obra avanza. Por eso es que el autor entiende que esta es una herramienta importante en el trabajo, no solo por lo que brinda la imagen visual, sino por los datos claros que nos va a poder ir entregando a medida que empecemos a trabajar en el movimiento de plantación de iglesias. Así que cerramos esta clase con esta definición del autor. Estos mapas serán de gran utilidad, pues le darán un panorama visual que lo ayudará a plantar las iglesias. Este panorama visual del trabajo es significativo para lo que vamos haciendo. Hace poquito escuchábamos a Antonio Arteaga plantando su primera iglesia ahí en el norte, y él ya tenía su mapa armado con sus manzanas. También el otro día charlábamos con la pastora Nancy, y ella ahí ya tiene su mapa de la zona de Atocha, también con las manzanas, y ahí junto con Mabel ya están haciendo el trabajo de recorrer esa zona y de identificar dónde hay iglesias, dónde hay resistencia espiritual, dónde hay organizaciones cristianas. Todo esto es parte del trabajo que podemos ir haciendo para tener todos estos datos en un mapa volcados, para que en el momento que nos entreguemos al trabajo de plantación real, de poder salir a la calle y empezar a hacer todo el trabajo de evangelismo y discipulado y apertura de grupos pequeños, ¿sí? Ya tengamos preparado este mapa, que va a ser una herramienta visual que nos va a mostrar el avance del trabajo que Dios nos va a permitir realizar. Así que te animo a que vayas buscando tu mapa, que lo armes, puede ser en papel, puede ser
digital, como vos lo quieras, pero lo importante es que puedas, alguno tal vez más sofisticado lo puede hacer dentro de Google Maps. Google Maps tiene una herramienta donde nosotros podemos ir señalando puntos, por lo cual alguna persona que tiene capacidad para hacer esto puede utilizar también la herramienta de Google Maps para ir marcando los lugares, ¿sí?, que quiere ir marcando en su mapa. Así que lo importante es tenerlo, ¿sí? Lo importante es que cada uno de nosotros tenga este mapa de alguna manera para poder tener esta ayuda visual acerca del trabajo de plantación que vamos a realizar. Muy bien. Fíjese aquí un ejemplo, ¿sí? Zonas determinadas que queremos alcanzar están marcadas en este mapa. El triángulo está marcando que ya en esos lugares se ha plantado una iglesia. Entonces esto nos ayuda a ver cuáles son los lugares donde tenemos que enfocar el trabajo porque todavía no tenemos iglesia. Esta es una forma de ir visualizando el trabajo de plantación que vamos realizando, ¿sí? Los círculos representan zonas en donde queremos plantar. Tal vez hay zonas donde ya sabemos que hay iglesia, entonces no vamos a enfocar el trabajo. Los triángulos me van marcando dónde ya hay iglesias plantadas. Algunos utilizan casas o grupos de personas para señalar los grupos pequeños que se van abriendo en cada zona. Esto es una manera de graficar el trabajo que vamos haciendo en plantación y que nos va a permitir tener una ayuda visual acerca del avance del trabajo. Los tres elementos fundamentales de este mapa es que nos ayuda a enfocar la oración, porque nos muestra visualmente dónde el trabajo está avanzando y dónde hace falta reforzarlo. Nos ayuda también de aliento para poder ver cómo el trabajo está avanzando desde cero hasta que haya iglesias en cada una de esas zonas que hemos delimitado, ¿sí? Y evidentemente también nos ayuda, si hemos marcado los lugares de resistencia espiritual, a ver cómo muchos de esos lugares, cuando el Evangelio empieza a avanzar, pierden su influencia, muchos de ellos se cierran, muchos de ellos dejan de existir, y eso también es una manera de ver cómo el Evangelio va avanzando claramente en una zona determinada en cuanto a la resistencia espiritual que haya en ese lugar. Así que tenemos aquí elementos bien claros acerca de cómo hacer un mapeo e investigación de la fuerza de cosechadores y del campo de siega. Hay dos informaciones importantes que nos da este mapeo. La información de la fuerza de cosecha, al conocer las iglesias y las organizaciones cristianas que hay en esta zona donde vamos a trabajar, nosotros podemos saber el número de cristianos, el número de pastores y líderes, el número de iglesias, el número de organizaciones cristianas. Esto nos va a permitir tener ubicadas a estos datos para que nosotros podamos hacer alianzas estratégicas con ellos cuando pensamos en alcanzar barrios que todavía no son alcanzados en esa zona. Y la segunda información importante es la información de la fuerza de cosecha relacionada con el lugar. Todos datos que nosotros necesitamos tener para conocer el lugar donde vamos a trabajar. En la próxima lección vamos a ver mucho más profundo esto, especialmente cómo determinar la cosmovisión de un grupo, pero aquí hay algunas preguntas que el autor ya nos plantea y que nos van a dar un panorama de el lugar donde vamos a trabajar y del pueblo. ¿Tienen las escrituras disponibles en su lengua nativa? ¿Esta gente puede leer la palabra de Dios en su lengua nativa? Esto es un elemento clave cuando usted está pensando en ir a otra cultura, ¿sí? ¿Cuentan con las escrituras en forma oral, escrita o ambas? Hoy se está utilizando muchísimo las baterías, ¿sí?, solares para que la gente tenga la Biblia en audio en muchísimos idiomas, ¿sí? ¿Qué otro tipo de literatura cristiana tienen disponible en su idioma estas personas? ¿Qué tipo de grabaciones cristianas? ¿Hay videos o audios en su idioma que podemos utilizar para el evangelismo y para el discipulado? ¿Cuáles emisiones radiales hay en la zona? ¿Sí? ¿Cuándo son transmitidas para saber si esta gente puede contar con programas de radio cristiano en su lengua que le ayuden
en la parte de evangelismo y discipulado. Hay muchas zonas en el mundo donde se está usando muchísimo la radio para entrar en lugares donde no se puede entrar en forma presencial. Por lo tanto, si en algún momento pensamos en enfocar en esa zona, es bueno averiguar, ¿sí? Hay una red, por ejemplo, una señal que se llama ISAT, que es muy importante y que está llevando el evangelio al mundo musulmán a través de las emisiones radiales, ¿sí? Y muchas otras más que trabajan con este medio de comunicación. Está la película Jesús en el lenguaje del pueblo donde yo voy a trabajar. Esto podría ser una herramienta que me permita ir casa por casa entregando la película Jesús y ser esta una manera de detectar gente con interés espiritual. ¿Cuál es el ministerio de las organizaciones cristianas que están en esta zona? ¿Qué están haciendo? ¿Están trabajando con la gente? ¿En qué área? ¿Están trabajando con los niños, con los adolescentes, con la gente que está relacionada con la droga? ¿Cuál es el ministerio de cada una para que nosotros también podamos en esa alianza no solo unirnos con obreros de ellos, sino también saber dónde podemos guiar a la gente que vamos alcanzando para Cristo de acuerdo al trabajo que hace cada organización? Esta es una buena manera de entrar en relación y de fortalecer las otras organizaciones cristianas que ya están en la zona. ¿Cuántos obreros hay trabajando en la zona, específicamente en la plantación de iglesia? Esto también es importante. Puede haber obreros trabajando en la zona y podemos unirnos al trabajo que ellos están haciendo. Y finalmente, ¿cuál es la historia del cristianismo en esta región o grupo de enfoque? ¿Qué ha pasado antes en esta zona, en este grupo, con el Evangelio? ¿Ha venido gente a predicar el Evangelio? Bueno, toda esta información nos permite tener datos claros acerca de cómo nosotros podemos tomar decisiones al ingresar a trabajar en estas comunidades con el Evangelio. Así que te animo a que vos puedas en esta lección, ¿sí?, escribir 2 o 3 cosas que aprendiste en esta lección, que vos consideres útiles para el ministerio, y básicamente en esta lección la tarea es preparar tus mapas y hacer esta tarea, ¿sí? Ir al lugar y empezar a señalar en tu mapa estas 3 cosas: las comunidades que querés alcanzar, los lugares de resistencia, las iglesias y organizaciones cristianas y también sociales que hay en el lugar. Esto es importante porque todos los que trabajan socialmente con la gente pueden ser personas con las cuales podemos trabajar juntos, ¿sí? Y también después contestar las 2 preguntas que te acabo de hacer, los dos datos de información, el 1 y el 2, que nos va a dar información acerca del grupo el campo de siega y la fuerza de los cosechadores. De las 2 cosas vamos a tener datos importantes que nos van a ayudar.